Yo lo iba a hacer. Yo no lo iba a hacer, pero mamá me dijo, no lo hace. La madre, ¿sabes cómo no? Es la única que puede con eso. Modestia porteña. No te acompaño más, me dijo. Me acompaña a todos lados. Yo lo que le dije a la madre que no sé qué le había dado, pero me parece que fue una especie de obelix que tomó la fórmula del niño y no para. ¿Qué pasó con él? Pero no esto como muy quedado. Es un Obelix flaco. Era siempre así. Bueno, lo escribí para no pasarme los 15 minutos que me pidió compañero. Vengo de una familia de un padre nacido y criado en el campo y una madre nacida y criada en Montevideo. Mis padres se conocieron en un casamiento en un pueblo del interior en 1973 y se casaron. Vivieron unos años en Montevideo, papá se vino del campo, trabajaba en el Ocaso, que seguramente muchos lo conocen, pero ya cerró, y en Kodak, cuando Kodak revelaba acá en Uruguay. Y mi mamá trabajó en la heladería Papito como administrativa, que ya también cerró. Yo nací en Montevideo, pero a los 3 años nos fuimos para el interior, para el medio del campo, porque mi abuelo que vivía ahí falleció y el sueño de mi padre era volver al campo y mi madre lo siguió y estuvieron casi 40 años juntos hasta que mi papá falleció. En esa época ya había nacido mi hermano que me sigue a mí, que es dueño de una agencia de viaje, y mis hermanos gemelos. Yo tengo 2 pares de gemelos, los gemelos más chicos. La escuela primaria la hice en una escuela rural donde éramos 3 alumnos nada más y como se encontraba en una distancia considerable íbamos a caballo a la escuela. Fue una época muy difícil para la familia porque como la gran mayoría de la gente del interior en esa época teníamos muchas carencias de recursos económicos. De todas formas, a pesar de eso, nuestros padres siempre forjaron nuestro carácter, inculcándonos buenos valores que creo que los 6 mantenemos hasta ahora. Gracias a la educación que tuvimos en la escuela y gracias también a nuestros padres, logramos tener esa solidez que tenemos, que creo por lo menos moral y éticamente, y así nos tratamos los 6 de vincular en la vida. En esa época no había televisión en casa, que era una escuela rural, que era una casa en el medio del campo, no había luz eléctrica. Por eso son 6 hermanos. Por eso somos 6 hermanos. Entonces mamá nos leía mucho y nos inculcó mucho la lectura. Así que crecimos entre historias de Quijote, Martín Fierro y Juan el Zorro y muchos libros más. Al que conozca a Javier de Viana, así transcurrió nuestra niñez, como los cuentos de él. Entre libros, trabajo y diversión. Nos levantábamos bien temprano antes de ir a la escuela, a cada uno le tocaba su tarea, a mí me tocaba salir a recorrer el campo con mi padre, y bueno, mis hermanos tenían otras tareas, que era darle de comer a los bichos que teníamos y eso. Después nos cambiábamos y nos íbamos a la escuela, que el horario era de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Las escuelas rurales siempre tuvieron muchas carencias económicas y de ayuda de todo tipo. Yo creo que lo único que recibí en los 6 años que fui a la escuela fue una goma con la cara de Varela y creo que un cuaderno con la cara de Artigas. Después las comisiones de los padres, que en esa época éramos justo papá y mamá, tenían 4 hijos, y entonces íbamos 4 a la escuela y 2 muchachos más, se juntaban, se hacían carreras, criollas, todo para juntar plata para poder comer. Porque si no, por ejemplo, la escuelita rural de ahora no les da, la que yo les llevé la donación el otro día, no les da lo que les dan y lo que tienen para pagar la comida todo el mes. Solamente si falta un niño les alcanza el dinero. Con mis hermanos íbamos a la escuela
y juntos compartíamos con algún otro compañero que estaba en situación similar a la nuestra, y eso te hace aprender a compartir y empatizar y valorar las cosas simples desde otro lado. Por supuesto que teníamos muchas carencias materiales, pero eso en ese momento uno no es consciente de esas cosas siendo niño. Pero sí les puedo decir, porque lo recuerdo perfectamente, la sensación de sentirme desplazado, de ocupar un lugar en el espacio simplemente porque estábamos ahí. Esto ahora de adulto me hace reflexionar mucho sobre qué lugar le damos a la gente que queda una línea muy diferente a la nuestra, y cómo existe la palabra que ahora sé, que se llama aporofobia. Esa palabra significa rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede lograr nada bueno a cambio. Y que todos nosotros lo sabemos porque por eso estamos acá, ¿no? En el campo, a medida que uno crece, va adquiriendo diferentes tareas con mayor complejidad, aunque para nosotros en ese momento trabajo era diversión. Dentro de esas tareas era una época en que teníamos que llevar animales a caballo a las ferias de ganado, no había camiones, se llevaban a caballo, se iba recolectando por las casas. Eso a mí, aunque les parezca... Bueno, eso se llama tropas, y nosotros éramos los troperos, con mi hermano, el que me sigue. Esto a mí, aunque les pueda parecer algo sin sentido, fue un aprendizaje que me ayudó y me ayuda cada día, y del cual me siento muy orgulloso de haber tenido esa experiencia en mi vida. Era algo que hice muchas veces con mi padre, y es un recuerdo que atesoro, ya que forjó mi carácter y nos otorgaba dignidad y respeto. Nunca me voy a olvidar de las horas y horas a caballo llevando el ganado, en las noches bajo las estrellas, durmiendo en la intemperie toda época del año, con mi padre y con mi hermano que me sigue. Era más o menos como la historia que leíamos en los libros. Después de varios años nacen mis hermanos chicos, los otros gemelos, que con ellos nos compartí mucho porque yo ya me había venido a Montevideo, pero igual en algún momento que yo volví pudimos compartir algo más. Cuando terminé la escuela no había opción de seguir en el pueblo porque no había liceo. No había en el pueblo, que estaba a 15 kilómetros, que Carlos lo conoce, no había liceo en esa época. Ni siquiera en los pueblos más cercanos, que el único que había para ir era tren. Así que mis padres me dan la opción de quedarme y vivir como peón de campo, porque lo que teníamos muy poquito, o venirme a estudiar a Montevideo con mi abuela. No fueron años fáciles, porque la separación de mi familia, a la cual era muy unido, me marcó profundamente, y nunca más creo que pueda volver a ser la misma persona que era en ese momento. Terminé incorporando una sensación de tristeza y melancolía que quedó ahí guardadita para siempre, y que hasta me hace poner un poco triste, ¿no? Nada era como ahora es, tan fácil la comunicación y ir. Lo único que había era un tren, y cuando te subías no sabía ni siquiera si llegaba. Entonces, además era muy caro, y pasaba casi un año sin ver a mis padres. A los 15 años tuve que salir a trabajar y conseguí trabajo de pintor, obviamente sin ningún aporte, pero eso ayudó a que aportara a la familia y solventara mis gastos, porque ya aparte se había venido mi otro hermano a vivir conmigo. Finalmente logré terminar el liceo, llegué hasta sexto de bachillerato. Quería ser veterinario porque amo el campo y los animales, pero la verdad es que tenía como prioridad trabajar. Y me salió una oportunidad de irme a vivir a Paysandú con unos parientes lejanos que tenían un frigorífico y estaban vinculados con algunos personajes políticos. Ahí conocí a Larrañaga cuando era intendente, y hasta algún mate le se ve, me acuerdo. A raíz de algunas cuestiones personales volví a Montevideo, trabajé en una panadería casi un año gratis porque mi padre, como estábamos todos desparramados por todos lados, dijo: vendo el campo y compramos una panadería. En esa época lo que teníamos de campo valía lo mismo que una panadería, entonces no se quiso arriesgar después que salió la panadería, y yo trabajé un año gratis y no la compró.
conseguí en ese tiempo también mi padre tuvo un problema de salud, entonces como yo era el que había terminado el liceo, me volví para afuera, para el campo. Allí me quedé unos años y como la historia de nuestra familia, siempre la economía no es fácil y el campo, para el que lo conoce, es muy cruel. Cuando no hay sequía, llueve mucho, cuando no, la lana no vale nada. Conseguí trabajo en una estancia de peón. En esa época se trabajaba de sol a sol en las estancias. Cuando salía el sol había que tener el caballo ensillado, Carlos también lo sabe. Por suerte las leyes cambiaron en ese aspecto y regulan ese trabajo. Como dice Aníbal Zampayo, no sé si alguien lo conoce, ya ve paisano, yo han ido entre pajonales, pases y gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza, se sostiene doblando el lomo para que otros doblen sus bienes. Perdón si está mal lo que les digo, pero fue lo que sentí de chico. Después de trabajar en las estancias conseguí trabajo en una máquina de esquilar que pagaban un poquito mejor. Y fueron unos años buenos porque volví a mi casa con mis hermanos, con mis padres. Volví a reencontrarme con el lugar que fui tan feliz de joven, de niño. Pero por alguna razón que uno no sabe y porque la cosa funciona así, la vida, me llamaron de Montevideo un amigo de mi padre que precisaba un canario de confianza, que era yo el canario de confianza. Me vine para acá, al final el trabajo no salió, así que hice un curso de electricidad y en ese momento comencé a soñar con tener algún día una empresa. No sabía de qué, pero quería tener una empresa. Por ahí, en esa época trabajaba en la panadería de noche y de electricista durante el día. En una empresa de aberturas me ofrecieron hacer el mantenimiento, al final quedé en un trabajo fijo, me ofrecieron quedarme y estuve 7 años. En esa época también me casé y a los 4 años tuvimos a nuestra primera hija, que es Paula. Aprovechando que siempre busqué la manera de salir adelante, comencé fuera de horario laboral. En esa época no había muchas carpinterías de aluminio, andaba con un bolsito y empecé a hacer service de aberturas a parientes y amigos, que fueron los primeros que me ayudaron. Y como me estaba yendo muy bien en el correr de los años, cuando nació mi primer hija a los 4 años, renuncié a la empresa que trabajaba y empecé a trabajar en el fondo de mi casa, que tenía un galponcito, y empecé a trabajar por la cuenta. A veces cortaba el aluminio en el fondo y llovía porque no tenía techo y me mojaba, pero siempre entendí que la forma de llegar era cumplir con los plazos, entregar todo de forma perfecta y bueno, eso fue lo que me ayudó. Yo, como siempre les dije, soñé con tener una empresa, con tener personal que me acompañara en una locura, un local y materiales de buena calidad. Siempre me pregunté si ni sé cómo aprendí a hacer presupuesto, ni usar la computadora, ni usar un Excel, pero sí sé que todo se debe de haber dado con muchísimo esfuerzo y dedicación. Al año de haber dejado la empresa que trabajaba, pude alquilar un galpón un poquito más grande y ya nos íbamos acomodando un poquito mejor. Así que traje a mi hermano chico, de los 2 gemelos, que había terminado quinto, lo traje a trabajar conmigo y hace 20 años que me acompaña. Y también es una gran felicidad para mí en la vida haber trabajado con mi hermano tantos años. Fueron años de mucho trabajo y esfuerzo hasta que logramos salir adelante y pudimos alquilar otro local mucho más grande, muchísimo más grande. En el medio no fue todo tan hermoso porque en el 2008, cuando alquilamos ese local, hubo una crisis en el país y una pequeña baja de la economía. Me planteé abandonar todo y hacer otro trabajo o trabajar como dependiente, pero me repetí a mí mismo que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que seguí para adelante. En el 2009 nace mi segunda hija, Camila, pero en junio fallece mi padre
La muerte de papá fue un dolor muy grande para mí y me cuesta aún superarlo. Me cuesta muchísimo porque él era muy compañero nuestro y cuando uno pasa tanto sacrificio y tiene a alguien así al lado, después perderlo fue muy difícil. La empresa fue creciendo cada día más, empezamos a importar herrajes de Argentina, pero en Uruguay no había nada. Y era muy caro, nos fuimos conectando con estudios de arquitectos y amigos y parientes que confiaron en nosotros, y a ellos y a los amigos es a quien hoy le agradezco estar aquí en este lugar tan privilegiado. Empezamos a investigar sobre las aberturas en PVC que muchos clientes que venían del extranjero nos pedían y no teníamos ni idea qué era, así que fuimos a Argentina, empezamos a estudiar sobre el producto. Sabíamos que las máquinas costaban mucho, los perfiles también, así que como no teníamos crédito de banco, ahorramos 3 años y compramos las máquinas en Alemania y los perfiles. Después mucha gente me decía, estás loco, estas máquinas te las vas a guardar por ahí. Yo pensé que sí, porque pasé 2 años sin poder utilizarla, hasta que la demanda de PVC es tan grande ahora que tuvimos que viajar a Turquía y volver a comprar máquinas nuevas, mucho más modernas. Después, el uso de doble vidrio, tanto en Uruguay como en el mundo, se empezó a tener un crecimiento exponencial. Nosotros dependíamos solamente de 2 empresas que nos suministraran el doble vidrio, entonces decidimos comprar la máquina. Volvimos a ahorrar 3 o 4 años, la compramos. Era como ilógico que una empresa de aberturas tuviera una máquina de doble vidrio, porque el costo era altísimo. Aparte la máquina mide 20 metros y pesa 3.000 kilos. O sea que la tuvimos guardada 3 años, que volvimos a ahorrar para poder comprar un local más grande para poder ponerla ahí adentro. Después que pudimos instalarla, volvimos a comprar otro tipo de maquinarias, muchísimas más, que ayudan a que Arte Aluminio sea más independiente de proveedores. Comenzamos a participar de ferias de la construcción, de conectarnos con empresas de publicidad, de hacer amigos en los medios, por eso a veces estamos en tantos lados, pero en realidad son amigos que nos dan la oportunidad de estar y a veces nos piden algo, pero poca cosa. Y bueno, con toda esa gente en estos 20 años hemos hecho mucha amistad. Ya estoy terminando, si los aburro me dicen. También le tengo que agradecer a todo el grupo de apoyo incondicional que hace más de 20 años que trabajamos juntos y me acompañan cada día y se comprometen como yo. Sin ellos este sueño no podría haber cumplido, que son todos mis empleados. Nos tocó una obra en Paraguay también, en Asunción, fue una experiencia muy buena. Ahí también abrimos dos papelerías en los shopping que hasta el día de hoy por suerte funcionan. Seguimos incorporando maquinaria año tras año para elaborar productos de excelente calidad y mejorar y optimizar los procesos de fabricación. El éxito de hoy, personal y profesionalmente, se lo debemos en gran parte a mis padres, se lo debo yo a mis padres, que me ayudaron, me educaron para que saliéramos adelante a pesar de todos los inconvenientes que fueron surgiendo. Mi hermano que me sigue es el dueño de una agencia de viaje. Empezó como cadete y la terminó comprando. También es profesor de literatura, escribió varios libros de poesía y es un gran pintor. Otro de mis hermanos, como era un estudiante carenciado, cuando vino a Montevideo a estudiar medicina en la empresa que le conseguimos trabajo no lo ayudaba, salió una beca para estudiar a Cuba y se recibió en Cuba de médico y además hizo 2 especializaciones. Mi otro hermano trabaja conmigo hace 20 años, el otro es gerente de la empresa de mi hermano y el otro trabaja por la cuenta y tiene una empresa. Los años de la pandemia, como para todo el mundo, no fueron fáciles y dentro de los problemas que seguramente todos tuvimos, decidimos después de 20 años con mi señora separarnos. Me fui a vivir a la Floresta 1 año tratando de ver si podíamos rehacer la relación, pero no se pudo. Casi a 2 o 3 años de estar separados, conocí a María Eugenia, mi actual compañera. Yo la conocí en diciembre y en febrero me fui en viaje en moto a San Martín de los Andes, donde tengo un accidente muy grande
y ella, que recién me había conocido, me fui a cuidar y estuvo conmigo hasta que me pude mejorar y pude viajar. Pero cuando llegamos a Montevideo, ella, que es más joven que yo, tiene 35 años, se enfermó enseguidita que llegamos y estuvo 2 meses en CTI y estuvo bastante grave para fallecer. Parece todo joda lo que les cuento, pero es cierto, y todo triste, pero se recuperó y ahora hace 3 años que ya estamos juntos. Ella es psicóloga, tiene un centro de primera infancia y además está haciendo una maestría. Dentro de todas las cosas que amo hacer, además de andar en moto, es volar. Siempre le tuve miedo a volar y un día hice el curso de piloto privado y un día mi hija me acompañó con 15 años y también lo hizo. También disfrutamos de la fotografía y con mi hija también hicimos un curso y también nos recibimos. Y con la chiquita hicimos varios cursos en el Gato Dumas de cocina porque le gusta la cocina. También me gusta correr en los autos y tengo un Forescore de 1977. Corremos en Encuás con un gran amigo que tengo, corremos todos los meses hace ya casi 3 o 4 años. La amistad es para mí un pilar fundamental en mi vida. Tengo muchos amigos y cuido muchísimo de esos vínculos. Amigos, familia y claro que ahora el Rotary simbolizan una fuerza muy grande en mi vida. Este año cumplí 50 años y nos fuimos con mis hermanos. El de la agencia nos regaló un viaje para los 6 a Cuba. Nos fuimos los 6 juntos. También yo soy de Peñarol, pero no quiero herir sensibilidades, así que eso Poder acompañar a quienes más lo necesitan ha sido una inquietud que me ha atravesado todos estos años. Creo que es hasta responsabilidad del que puede y tiene más poder brindar apoyo. Hace muchos años colaboro con varios merenderos de diferentes barrios, haciendo todo lo posible con aportes de comida para que se puedan mantener las viandas solidarias. Con mi madre disfruto muchísimo todo y en turismo del año que viene nos vamos juntos a México. Entiendo ahora que ya tengo unos cuantos años y la vida así como me dio mucho me ha quitado de la misma manera. Eso es la vida, dar, recibir, ganar y perder, pero ese es el camino y agradezco estar vivo y estar aquí hoy con ustedes. Y les voy a hacer un poema que habla sobre la amistad y ya termino. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, pero para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo mi ortiga cultivo una rosa blanca. Gracias. No sé qué dirá Claudio Fernández, pero vos casi me haces llorar. Contale cómo salir. Arturo, la verdad que nos traes un programa muy intenso. Bueno, yo me quedé preocupado además porque dentro de las cosas que mencionaste vi que todavía del museo no tenés. Agradeciendo a todos, creo que esta fue una rueda espectacular. Agradeciéndote a vos, Germán, especialmente por esto, que fue muy emotivo. Creo que la verdad estuvo muy buena también el planteo del responsable del programa, de hacer esto de forma separada y poder dar el tiempo justo como para de verdad que poder conocer a la gente y que pueda contar de esta manera que de otro modo no hubiera podido ser posible. Así que
Papá trabajó años. Él era cobrador, no cobraba. ¿Viste? El estilo Woody Allen lo ponemos en la vida. Excelente, lo adopto. Claro, No tengo que pagar derecho de. No. ¿No? Derecho reservado, ¿no? Amigo.